Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está la Nolan Army? El día de hoy vamos a hablar de La Odisea de Christopher Nolan. Antes de empezar con la crítica, quiero rescatar las últimas 3 películas que ha hecho Christopher Nolan para poder explicarles mejor lo que yo sentí con la película. En 2017, Christopher Nolan da una vuelta de 180 grados a su carrera, se empieza a dirigir hacia otro lado y le empieza a preocupar un poco más lo que como especie estamos haciendo, a dónde se está dirigiendo la humanidad. Y entonces hace Dunkerque en 2017, donde abandona la idea del individuo y pasa a algo más colectivo, al desembarco de Normandía, pero explorado desde la comunidad, desde cómo los humanos en unión podemos hacer cosas grandes. Luego, en 2020 se va a Tenet, una película muy fantasiosa que a mí personalmente me gusta mucho, pero que también nos habla un poco de aquellas guerras que no empezaron, aquellas bombas que no explotaron y cómo la humanidad cada vez está un poquito más cerca de su fin, un poquito más cerca de la catástrofe, y que aunque nosotros no nos demos cuenta, allá afuera están pasando cosas que nos pueden condenar de un día a otro. En 2023 hace la multipremiada Oppenheimer, que para mí, a pesar de que no me gusta mucho, es una película que yo aplaudo bastante. Es una de las biopics más importantes de nuestro tiempo. Habla sobre el creador de la bomba atómica, sobre cómo fue el proceso mental de crear ese horror que es la bomba atómica, y acaba con uno de los mejores finales de esta década y capaz de este siglo, que es ese momento donde Oppenheimer y Albert Einstein llegan a la conclusión de que crear la bomba atómica condenó para siempre a la especie, y es uno de los finales más terroríficos de este siglo, de esta década, y hay que siempre reivindicarlo porque es súper importante. Y de ahí llega la Odisea, y la Odisea sorprendentemente está conectada con todas estas 3 películas que ya les venía diciendo. Y es que la Odisea de Christopher Nolan toma las 24 rapsodias de Homero y de todo su séquito que se la pasaba cantando la Odisea, porque algo bastante rápido. En el pasado, yo no sabía esto, pero en el pasado, en las pedas, así como ahorita hay cabrones que llegan con su guitarra a cantarte el lamento boliviano, bueno, así había cabrones que llegaban a las pedas y empezaban a cantar la Odisea en la Grecia antigua. Eso a mí lo leí apenas, me pareció bastante increíble y bastante cagado, y dije, se los voy a compartir aquí. Pero bueno, toma esas 24 rapsodias y se las apropia totalmente. Y sí que es cierto que la película de la Odisea en cierto modo es un caballo de Troya, porque sí, al principio inicia y tú crees que vas a ver el relato que Homero cantaba. Y sí, esta película es el relato y es un relato bastante fiel, pero Christopher Nolan le da un giro de tuerca increíble que acaba volviendo esta, que ya es una película bastante buena, en algo magnífico, algo que es indescriptible. Más sin embargo, ahora se los voy a tratar de describir a ustedes. Christopher Nolan se aproxima a la Odisea de una forma bastante interesante. En el libro, Odiseo es un héroe que tiene muchas ganas de regresar a casa, que tiene muchas ganas de volver con Penélope, con Telemaco, con su hijo. Pero bueno, por múltiples azares del destino, acaba varado varios años en Troya y otros varios años más en la isla de Calipso, donde él pasa sus noches llorando, pasa sus días recordando a su esposa, queriendo regresar a Ítaca. Y eso es algo que le da una profundidad muy grande a Odiseo en el libro. Más sin embargo, en la película eso no sucede, y aquí es cuando me empieza a interesar más. Cuando Odiseo está en la isla de Calipso, él no es ese Odiseo que cantaba Homero, que lloraba todas las noches, no. Él es un Odiseo que no se acuerda de nada, porque Calipso lo tiene totalmente drogado. Y entonces es un Odiseo más reflexivo, que no se acuerda, de lo que sucedió en Troya. No se acuerda de su esposa, no se acuerda de Telemaco, no se acuerda de absolutamente nada. Y de entrada eso ya parece un cambio que puede resultar bastante polémico para la gente que le guste la fidelidad. A mí la verdad en ciertos momentos me chupa un huevo, pero sí que es cierto que de entrada parece extraño que Nolan se esté aproximando así a la Odisea, pero luego, conforme va avanzando la película,
te vas dando cuenta de la razón de por qué él lo hizo así. Y es que esta película, más que ser una fantasía, más que ser una épica de un hombre tratando de regresar a casa, es un retrato de horror, es una película de horror. Una película de horror, del horror que producen las guerras en el mundo. Es, yo creo que de las películas más antibélicas que ha hecho Christopher Nolan, porque continuando con el final de Oppenheimer, porque al final de Oppenheimer Christopher Nolan propone de, bueno, pues un hombre o un solo grupo de hombres pueden condenar a nuestra especie. Y aquí Christopher Nolan arranca con esa idea, pero poco a poco la va deformando a algo más. No es que un hombre o un grupo de hombres puedan decidir el rumbo de nuestra especie, que en cierto modo así es, y sería muy ingenuo pensar que es de otra forma. No, eso es así, pero eso no significa que nosotros como humanidad estemos 100% condenados. No nos tenemos que entregar a los dioses, no nos tenemos que entregar a ídolos, nos tenemos que entregar a nosotros mismos como especie. Y esa propuesta que hace Christopher Nolan a lo largo de la película me parece bien interesante, porque durante múltiples escenas muestra los fallos de los humanos, muestra los fallos de los pretendientes, muestra los fallos de la gente que luchó en Troya. Me encanta cómo Christopher Nolan poco a poco te va mostrando que toda la gente que fue a la guerra de Troya acabó mal. Agamenón acaba asesinado, Sinón acaba asesinado, toda la tripulación de Odiseo acaba muerta por distintos motivos, y el único que sobrevive es Odiseo, y curiosamente es el único que al acabar la guerra de Troya acaba mal mentalmente, acaba retorcido, acaba pensando que él ya no merece vivir, que él ya no quiere regresar a Ítaca porque ya no se siente digno de vivir su propia vida. Y en ese sentido, múltiples escenas como el momento donde la tripulación de Odiseo atraviesa el océano de las sirenas, para mí es increíble porque le da un nuevo significado a cada momento. Y donde termina de romper el corazón Christopher Nolan es cuando Odiseo y su tripulación llegan a Hades. Sinón les habla de todo lo que él vivió, Agamenón les platica lo que él vivió al llegar a Esparta. Poco a poco te das cuenta que esta película, más que ser la odisea de un hombre regresando a su casa, es la odisea de un hombre tratándose de volver a encontrarse con sí mismo, tratando de perdonarse por todo lo que ha hecho. Y en ese sentido, hay un momento en el tercer acto donde Odiseo recuerda la guerra de Troya, cómo fue el asedio a Troya, y es absolutamente desgarrador. Christopher Nolan lo plantea de una forma tan increíble, de una forma en la que simplemente los espartanos llegan y cometen un genocidio, acaban con una cultura, y inevitablemente lo acabas rimando con nuestros tiempos, lo acabas rimando con la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya ha durado más que la Primera Guerra Mundial, lo acabas rimando con el genocidio que cometió el Estado ilegítimo de Israel a Palestina, y cómo todas estas cosas están sucediendo ante nuestros ojos, y dices, wow. Es una película que nos está hablando a nosotros mismos, que nos está hablando a nuestro tiempo, que nos está diciendo que si no estamos dispuestos como humanidad a cambiar primero a nosotros mismos y luego alrededor, nos vamos a ir a la mierda. Y en ese sentido, a mí lo dice, me gustó muchísimo, porque Christopher Nolan le da un significado increíble a las 24 rapsodias de Homero. Y para mí es totalmente asombrosa. Mi calificación final para la odisea de Christopher Nolan es un 9 de 10, 4 estrellas y media de 5. Vayan este fin de semana a verla en la pantalla más grande que encuentren. Vayan a verla al cine. Ya da igual la pantalla, da igual si la ven en IMAX. Vayan a verla, es lo importante. Pero vayan con el corazón y con la mente abierta, porque el mensaje que tiene esta película es muy bonito. Y creo que si
todo el mundo que la va a ir a ver este fin de semana, y si todo el mundo que la vea escucha el mensaje que tiene que decir, creo que a lo mejor una de esas acaba cambiando nuestra especie. Pero bueno, eso es muy idealista, ¿no? Ojalá. Pueden seguirme en Instagram, donde llevo desde ayer hablando de la Odisea. Pueden seguirme en Twitter, donde hablo sobre muchas cosas. Y en Letterboxd, donde he hablado sobre toda la filmografía de Christopher Nolan. Así que ahí, si se quieren echar un chapuzón entre mis pensamientos con toda la filmografía de este güey, pues ahí está. Vayan a leerlas, que pueden resultarles interesantes. Eso es todo. Adiós.